Historia número 1. El chupacabras entró a nuestro rancho. Esto pasó cuando tenía 9 años. Vivíamos en una casa humilde en medio del monte, cerca de la ciudad del maíz, en San Luis Potosí, en México. No había vecinos cerca, solo cerros, arbustos y muchos animales sueltos. Mi papá tenía gallinas, chivas y unos cuantos puercos. Una noche empezaron a desaparecer animales. Primero fue un gallo, después una cabra, pero no se las robaban. Las encontrábamos muertas, sin sangre y con unos agujeros raros en el cuello, como si alguien les hubiera metido una manguera. Mi papá dijo que era un coyote. Mi mamá no estaba segura. Pusieron candados, reforzaron la cerca, ya sabes, lo típico, pero nada servía. Cada 2 o 3 noches aparecía un animal sin vida, seco, sin una gota de sangre. Una noche, como a las 3 de la madrugada, se escuchó un ruido fuertísimo en el techo, como si algo grande hubiera caído arriba de la casa. Mi mamá gritó. Yo me escondí debajo de la mesa y mi papá se levantó. Agarró la escopeta que tenía detrás de la puerta y salió a medio vestir. Yo me asomé por la ventana. Juro que lo que vi no era un perro. Era como un bicho, bajito, pero musculoso, con las patas traseras largas como de canguro, la piel gris, sin pelo. La cara no sabría cómo describírtela, como de un murciélago, pero con ojos grandes que brillaban de color rojo con la luz. Cuando mi papá lo vio, se quedó quieto, como paralizado. Yo creo que ni él sabía si disparar o no, pero el bicho chilló, un sonido horrible, como un grito y un zumbido al mismo tiempo. La criatura saltó. Pasó por encima del techo, literal, como si volara. Lo sentimos pasar. Las láminas sonaron durísimo. Mi papá disparó pero no le dio. Solo se escuchó cómo se alejaba entre los árboles. Ese mismo chillido, bajito, como si se burlara. Amanecimos sin dormir. Y esa mañana encontramos otros animales muertos. Estaban igual que los anteriores. Después de eso, mi papá mandó poner una cerca eléctrica. Nunca lo volvimos a ver, pero a veces, siendo de noche, los perros se ponían como locos, como si algo pasara cerca. No ladraban, solo se escondían. Chillaban como si tuvieran miedo de salir. Yo nunca he dicho que era el chupacabras, pero tampoco sé qué otra cosa pudo haber sido. Y cuando escucho gente burlándose de eso, diciendo que es puro cuento, ya quisiera que un día les pasara lo mismo. No saben lo que están diciendo. Historia número 2. Hay alguien habitando mi armario. Se supone que no debo saber que está ahí. Viene por la noche. No siempre. Solo cuando mamá y papá se van y me quedo solo. Una vez intenté decirle a mi papá. Nunca lo había visto tan serio como cuando se puso a mi altura y me dijo: «Eso es solo tu imaginación». Intenté decirle a mamá, pero solo sonrió y susurró: «Tal vez tienes un ángel de la guarda». No sé si sea alguna especie de instinto, pero siempre he sabido que el hombre está ahí. Puedo sentir que me observa cuando le doy la espalda. La habitación se siente pesada. A veces, mis viejos juguetes se encienden solos por la noche.
se iluminan, hacen música y se mueven por ahí. Mi papá dice que la pila ya está vieja, pero mis peluches, esos no tienen baterías. A veces los escucho. El carraspeo en el silencio pesado, el arrastrar de la ropa moviéndose con cuidado, un susurro entrecortado. No se parece en nada a la voz de mi papá. A veces los ruidos son más extraños. Un gruñido grave que sacude mi habitación, rasguños en las paredes del armario, un parloteo enfermizo, ruidos que un hombre no debería poder hacer. Nunca lo he visto. Realmente no. Tal vez por eso mis padres no me creen. Solo puedo sentir su presencia. Sé cuando está ahí y sé cuando no lo está. Mis padres mantienen la puerta del armario abierta para que pueda ver que no hay nadie. Pero desearía que no lo hicieran. Juro que las sombras de mi ropa y mis juguetes son demasiado grandes por la noche. A medida que crecí, comencé a tener pesadillas. Me despertaba con una figura frente a mí. Mamá y papá se han ido más últimamente. No sé a dónde van. Ellos dicen que a trabajar. Pero nunca me han dicho en qué consiste su trabajo. No se me permite salir de mi habitación cuando no están aquí. Lo intenté una vez y fue entonces cuando supe que me barricaban la puerta. Tengo un baño y bocadillos, pero estoy atrapado aquí hasta que mamá y papá vuelvan a casa. Nadie me dirá por qué las cosas están empeorando. Todo se siente tenso. Los ruidos son más fuertes. Y ahora, pasos. El hombre está inquieto. Está enojado. Me he estado escondiendo debajo de mis mantas. Estoy callado e inmóvil. A veces puedo verlo a través de mis sábanas. Una figura de piernas largas y brazos con garras. Cuando mamá y papá regresan, las cosas se calman. Se sienten normales, pero me están dejando por más y más tiempo solo. A veces el sol de la mañana entra antes que mi papá. Al hombre no le importa el sol. Pensé que lo detendría, que de alguna manera lo mantendría alejado, como la magia de una película de terror. Pero solo oscurece las sombras en las que se esconde. Ya no estoy durmiendo, no por elección. Cuando me duermo, me despierto con su rostro sobre el mío. Ahora son todas las noches, dientes que sonríen como los de un animal. No creo que se esté escondiendo de mí. Papá puso tablas sobre mi única ventana esta mañana, cuando él y mamá finalmente llegaron a casa. Estuvo callado todo el tiempo, severo mientras clavaba cada clavo. No quería hablar conmigo sobre eso, ni sobre nada. Mamá miró al dormitorio solo una vez, mientras papá trabajaba. Me miró tan rápido y salió de mi habitación sollozando en silencio. Hoy papá me dijo que él y mamá se iban de nuevo esta noche. Mamá dijo que se irían unos días. Papá la miró como para corregirla y dijo que sería un tiempo. Por primera vez lo vi mirándonos a todos. A la luz del día, justo detrás de mis padres, el mismo armario de siempre. El sol lo hizo visible. Una forma torcida y horrible, encorvada bajo el techo. Mamá, intenté hablar, pero no salió el sonido. Señalé detrás de ellos con la mano temblorosa. Intercambiaron miradas rápidamente
y me ignoraron dirigiéndose a mi puerta para irse sin una palabra. Fue entonces cuando me di cuenta de que ellos saben. Tal vez siempre lo supieron. Escuché que la puerta se estaba cerrando con llave de nuevo. El raspado familiar de los muebles siendo empujados contra ella, barricándome por completo. Mirando a mi armario, vi que aún estaba ahí. Lo miré fijamente. No podía mover los pies. Apenas podía respirar. Solo pude mirar. Odiaba despertarme con esa horrible sonrisa flotando sobre mí. Sin embargo, hoy no llevaba ninguna sonrisa, solo oscuridad donde debería haber una boca. De alguna manera eso me dio más miedo. Escuché que el coche de mis padres se alejaba cuando miré a la ventana y de vuelta al armario. El hombre se había ido, pero todavía pude sentirlo aquí observándome. No sé cuánto tiempo ha pasado. El sol se está poniendo. ¿Qué quiere el hombre? ¿Por qué está enojado? ¿Qué va a pasar esta noche? Tal vez sea lo último que escriba en mi vida. Por favor, alguien que me ayude. Historia número 3. Esquizofrenia. Sufro de esa enfermedad, lo que me ha llevado a oír, ver, sentir y soñar cosas demasiado fuertes. Desde que era pequeño, recuerdo una historia que me sucedió. Yo estaba en mi trabajo. Salí y me fui a mi casa. Siempre que llegaba, revisaba si había alguien o no. Entonces, ese día al ver todos los cuartos, baño, cocina y patio, me di cuenta de que no había nadie. Todo normal. Me fui a mi habitación. Me recosté con las luces apagadas. Eran más de las 8 p.m. en Colombia. La puerta de mi habitación tenía un hueco en la parte de arriba, por donde pasaba el aire y podía ver hacia afuera del techo. Entonces, de un momento a otro, escuché pasos como si alguien se estuviera acercando. Mi primera reacción fue hacerme el dormido. Creí que era mi padre. Solo vivíamos los dos en la casa. Yo esperaba a que entrara y me asustara. Esa era su costumbre. Cuando pasaron 5 minutos me desperté. Quise ver si era él, porque se me hizo raro que no dijera nada. Abrí la puerta y revisé de nuevo toda la casa. No había nadie. Fue extraño, pero volví a la cama. Algo curioso que tengo es que yo siento cuando me miran y los lugares por donde me miran. Entonces, acostado, yo sentí que me estaban observando. Traté de no darle importancia, hasta que me dio por mirar en el hueco que había entre la puerta y el techo de mi cuarto. Había un ojo mirándome. Yo me hice el dormido, porque pensé que esta vez sí era mi papá, pero seguía mirándome fijamente. Cuando me volví a parar para ver si era él, me llevé la sorpresa que no esperaba. Ahí no había nadie. Me asusté demasiado y le llamé. Le dije que si era él quien había llegado a la casa y me dijo que no, que él había salido desde la mañana y no regresó, pero ya venía en camino. Me fui a la sala y en el patio podía ver una figura de pie mirándome. Le hice videollamada a una persona para decirle que alguien me estaba observando, pero esa persona me dijo que no vio a nadie. Me acerqué más, pero decía que no había nadie. Insistía, y yo también lo hacía, pero al no haber respuesta como yo la esperaba,
Colgué y me acerqué más para ver qué era eso que me miraba, y comencé a ver la casa con colores diferentes a los habituales. Todo lo sentía distinto. Sentía que no estaba en mi casa. Desperté de ese trance extraño y salí a la puerta. Volví a llamar a mi padre. Él me dijo que esperara un momento, que ya no tardaba. Entonces llegó. Le conté todo y nos tocó mudarnos de esa casa porque él también veía a alguien que lo observaba. Por esa razón, no pasaba tanto tiempo ahí. Historia número 4. Alguien abre la puerta de mi casa por la noche. Vivo sola. Es un departamento pequeño. Nada del otro mundo. Solo un monoambiente en el tercer piso. El alquiler es barato. Los vecinos son tranquilos y no estoy en casa lo suficiente como para preocuparme por algo más que una cerradura que funcione y agua caliente. Llevo casi un año aquí y siempre me sentí segura hasta hace como 2 meses. Empezó poco a poco, de esas cosas que restas importancia cuando estás cansada. Me despertaba y veía que la puerta de mi habitación estaba abierta. Siempre la cierro antes de dormir. Soy liviana de sueño, y el chirrido que hace la puerta cuando se abre es lo suficientemente fuerte como para despertarme rápido. Pero nunca la escuché abrirse. Simplemente la encontraba entreabierta unos centímetros por la mañana. Las primeras veces me culpé a mí misma. Quizás no la cerraba bien. Quizás la presión del aire cambió. El edificio es viejo. Las cosas se asientan, creo. Después comencé a cerrarla con llave. Es una cerradura simple, nada sofisticado, pero hace clic cuando se cierra. Y la probé varias veces. Me aseguraba de que no se moviera y después me iba a dormir. Unas noches después, me desperté a las 2:46 a.m. Hacía mucho frío, más de lo normal. Me senté medio dormida y sentí una corriente de aire al instante. La puerta estaba abierta, otra vez. Esta ocasión, un poco más de lo habitual. Estaba tan segura de que la había dejado cerrada con llave. Me levanté, fui hasta ahí y me quedé un rato mirándola. Ahí fue cuando noté algo escalofriante. La cerradura no estaba girada y estaba abierta, como si alguien la hubiera girado desde el otro lado, pero no había señales de entrada forzada, ni huellas. Ahí me di cuenta de que no solo era la puerta abriéndose. Así que agregué algo más serio, un tope de puerta, sensible a la presión, con la alarma incorporada, de esos que suena una sirena infernal en cuanto lo tocan, a menos que le des vuelta a un interruptor antes. Durante el día lo probé, lo puse justo detrás de la puerta. Apilé algunos libros contra él por si acaso. Por un tiempo no pasó nada. Pasaron semanas. Luego de una noche, alrededor de la 1 a.m., la alarma gritó. Salté de la cama. Encendí la luz. La puerta estaba abierta de par en par. Los libros que había apilado detrás estaban tirados por el piso. Tomé el tope. Había sido empujado a un lado. Y otra vez la cerradura estaba girada, abierta, sin señales de que alguien hubiera entrado. Escuché un pequeño chirrido. Nunca le presté mucha atención. Supongo que lo ignoraba, o quizás simplemente no estaba escuchando. Pero una vez que comencé a ver la puerta más cerca, me di cuenta de algo.
chirriaba al abrirse, lentamente, solo un poquito a la vez, como si la estuvieran empujando deliberadamente. Después de eso, las cosas empeoraron. Una noche, encontré solo el recorte de una uña incrustado en la alfombra, justo dentro de la puerta de mi habitación. Estaba astillado, sucio como si se lo hubiera arrancado. No era mío, ni el mechón de pelo en el lavabo, largo, negro, grueso. Las cosas que colocaba prolijamente en la mesa del baño estaban descentradas, movidas solo un poco. A veces escuchaba movimientos tenues en el departamento, afuera de mi puerta, o lo que parecía ser respiraciones. A veces, lo peor de todo, captaba movimiento por el rabillo del ojo, una forma o una sombra, nunca lo suficiente para ver, solo como para cuestionarlo. Me daba náuseas, una presión fría y eléctrica me invadía en el pecho, como si mi cuerpo supiera que algo estaba cerca antes que yo, como si algo estuviera parado justo detrás mío, lo suficientemente cerca para sentirlo. Solía reírme de este tipo de cosas. En la secundaria jugábamos con la tabla Ouija. Nos desafiábamos a invocar demonios. Veíamos todas las películas de terror que podíamos encontrar. Ahora creo que quizás invitamos a algo. O tal vez lo hice yo. A lo mejor nunca se fue. Hace unas noches estaba demasiado agotada como para importarme. No solo dejé la puerta sin llave, la dejé completamente abierta. Pensé que tal vez, si tanto quería entrar, dejaría de luchar. En algún momento en la noche me desperté. No escuché nada en específico, solo la presión. No me moví, solo miré el marco de la puerta y por un segundo pensé que vi algo. Pelo largo, algo arrastrándose, pero estaba demasiado oscuro y no pude estar segura. Quizás estaba alucinando por la presión del momento. Eso es lo que sigo diciéndome. Instalé cámaras toda la noche, todos los ángulos. La puerta sigue abriéndose, la cerradura sigue girando. A veces suena la alarma, pero no aparece nada. Empecé a tener pesadillas violentas. Me despierto empapada en sudor, con las sábanas retorcidas como si hubiera luchado contra algo. A veces ni siquiera recuerdo el sueño, solo el miedo. A veces escucho golpes, suaves, lentos, y una vez algo susurró mi nombre. Estoy escribiendo esto para documentarlo, solo para tenerlo todo anotado en algún lugar, para mí o para quien pueda creerme. No sé qué es esto. No sé si es algo del pasado o algo que me siguió. Publicaré actualizaciones si sucede algo más. Si tienen alguna sugerencia sobre qué debería hacer o qué podría hacer, avísenme. Comparto esto por si alguien por ahí lo entiende o me puede ayudar. Mientras tanto, no miren demasiado a la oscuridad, porque podrían encontrar lo que estoy buscando. Historia número 5. El amigo imaginario de mi hijo sabía cosas que no debía. Ahora creo que nunca fue imaginario. Mi hijo Caleb empezó a hablar con su amigo imaginario, el señor Mapes, cuando tenía 3 años. Al principio era inofensivo, hasta tierno. Le ponía un plato extra en la mesa, o se detenía
a abrirle las puertas. Mi esposa y yo nos reíamos, hasta que el señor Mapes empezó a saber cosas. Una noche estaba acostando a Caleb cuando levantó la vista y me dijo: «Papi, el señor Mapes dice que no vayas a trabajar mañana. Dice que va a haber un gran accidente». Me reí, le di un beso y me fui a la planta baja. A la mañana siguiente tuve una llanta ponchada. Molesto llamé para avisar que llegaría tarde. Vi las noticias mientras se reparaba la llanta. Hubo un choque múltiple en mi ruta habitual. Hubo 6 fallecidos. Me quedé mirando a la pantalla con el café frío en la mano. No le dije nada a mi esposa. De ahí en adelante, presté más atención. Caleb soltaba cosas. «El señor Mapes dice que los vecinos se van a mudar pronto. Los Johnson acaban de renovar. ¿Por qué se mudarían?» 3 semanas después se fueron de la noche a la mañana. Un cartel de «se vende» y todo sin despedirse. «El señor Mapes dice que el gato está enfermo». Nuestro gato Pickles estaba bien hasta que 2 días después dejó de comer y tuvieron que sacrificarlo. Aún así, traté de ser racional. Los niños son perceptivos. Tal vez Caleb captó cosas sutiles. Luego las cosas se pusieron más oscuras. Caleb cambió. Dejó de querer jugar afuera. Susurraba en habitaciones vacías. Se despertaba gritando. Una noche lo encontré sonámbulo parado en el pasillo, mirando a la pared. «¿Qué estás haciendo, hijo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Se giró con los ojos muy abiertos y vidriosos. «El señor Mapes dice que ya no deberías entrar al sótano». No había mencionado el sótano en semanas. Lo había estado usando para guardar muebles viejos. Me los dejó mi padre cuando falleció. Le pregunté a Caleb por qué. Solo dijo: «No le gusta lo que hay ahí abajo. Dice que huele mal». Sí fui. Ojalá no lo hubiera hecho. Al principio, solo olía a humedad. Luego un olor a carne podrida. Algo agrio debajo. Busqué en cada rincón y entonces lo vi. En el más alejado, detrás del calentador de agua, el piso de concreto se veía mal, descolorido, agrietado, en un patrón circular, como si algo se hubiera quemado en él y luego rellenado. Se sentía caliente. Esa noche soñé con fuego, una habitación iluminada por velas rojas, mi padre cantando palabras que no reconocí y un niño gritando. Me desperté empapado en sudor. A la mañana siguiente llamé a mi mamá. Le pregunté si mi papá se metió en cosas ocultas. Hubo un silencio y luego dijo: «Tu padre era un hombre problemático. Hubo cosas que decidí no ver». Insistí, pero ella colgó. Esa noche, Caleb entró a nuestra habitación temblando. Se metió en la cama y susurró: «El señor Mapes dice que trató de mantenerlo alejado, pero ya es demasiado tarde. Está despierto». Fue entonces cuando comenzaron los golpes desde el sótano. 3 golpes, rasguños y luego gruñidos. Me hacían doler los huesos. Agarré mi bata y bajé. El ambiente era pesado y el olor peor que nunca. Entonces el piso se abrió.
solo por un segundo, lo suficiente para que algo mojado y negro se deslizara y desapareciera en las sombras. Salí corriendo. Nos fuimos esa noche. Nunca volvimos. Ni siquiera nos llevamos nuestras cosas. Caleb ya no habla del señor Mapes. A veces lo escucho susurrar por la noche, pero cuando le pregunto, dice que está hablando con el hombre tranquilo, que lo mantiene a salvo. Pero a veces, solo a veces creo ver sombras en las esquinas de nuestra casa nueva. Son largas, y la semana pasada mi hijo me miró y preguntó: «Papi, ¿qué hiciste para hacer enojar tanto al señor Mapes?». No respondí, porque no lo sé, pero me temo que estoy a punto de descubrirlo. Si te gustaron estas historias, te pido por favor que me regales un like. Suscríbete a mi canal. Comparte este video con tus amigos. Déjame tus comentarios. Será un placer leerlos. Esto fue un canal de Reddit.